A ver, ¿cómo se forja la identidad de un país? En el caso de Bolivia, la respuesta siempre parece estar en el conflicto y en una capacidad increíble para reinventarse. Vamos a hacer un recorrido por una historia política marcada por la lucha, por alianzas que uno jamás se imaginaría y por revoluciones que de verdad lo cambiaron todo. Y es que, miren, desde sus primerísimos días, la política boliviana no se puede entender sin sus recursos naturales. La plata primero, después el estaño, luego el gas. Cada uno de estos recursos ha sido el motor de alianzas, la causa de guerras y al final del día, lo que definía quién tenía el poder. Así que la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo nacieron los partidos políticos en este escenario? La respuesta, créanme, nos va a llevar por un camino lleno de giros inesperados y transformaciones que definen a la Bolivia que conocemos hoy. Ok, este va a ser nuestro mapa para el viaje. Empezamos en una época sin partidos, con puros caudillos. Luego, vemos cómo nacen las primeras divisiones. Descubriremos cómo una guerra lo cambió absolutamente todo. Y de ahí saltamos a una revolución que sacudió los cimientos del país para luego caer en dictaduras y finalmente llegar a la fuerza política que ha dominado el siglo XXI. Muy bien, empecemos por el principio. Nos vamos a 1825. Bolivia nace como república, pero con algo muy particular. Aquí no había partidos políticos, nada de eso. En vez de tener organizaciones o ideologías claras, el poder estaba en manos de individuos. Eran los famosos caudillos, generales y figuras con mucho poder militar y carisma personal que básicamente se hacían con la presidencia. De hecho, muchas veces era el propio Congreso el que terminaba decidiendo quién mandaba, lo que nos muestra un sistema que funcionaba más por lealtades personales que por otra cosa. Pero claro, esta situación no iba a durar para siempre. A finales del siglo XIX, dos cosas, la economía y las consecuencias de una guerra terrible, por fin dieron pie a la creación de los primeros grupos políticos de verdad. Y aquí la vemos, la primera gran pelea. Por un lado, el Partido Conservador, de 1880. Pensemos en ellos como el equipo de La Plata, la élite de siempre, que quería la paz con Chile. Y por el otro, el Partido Liberal, que nace en 1883. Ellos eran la nueva oligarquía, la del estaño, y traían ideas distintas, como un Estado laico. O sea, en el fondo, eran dos élites económicas con visiones totalmente opuestas para el país. Bueno, estos dos partidos se turnaron el poder durante décadas, pero un desastre lo cambió todo para siempre: la Guerra del Chaco contra Paraguay. Esa derrota fue un golpe tan duro que el viejo orden político simplemente se vino abajo. Es que la guerra dejó al descubierto la fragilidad de un país manejado por una pequeña élite. Como dice esta crónica, la gente estaba decepcionada con el estancamiento y lista para recibir vientos renovadores. Esa desilusión fue la gasolina para un cambio radical. La puerta se abrió de par en par para nuevas ideas y nuevos líderes. Y lo que siguió fue una verdadera explosión de ideologías. En poquísimos años aparecieron movimientos que iban a marcar el futuro del país. Tuvimos de todo, desde el marxismo del POR al nacionalismo de la FSB, hasta el que se convertiría en el más importante de todos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el famoso MNR. Y la llegada del MNR al poder no fue cualquier cosa, ¿eh? No fue una simple elección, fue una auténtica revolución que iba a transformar Bolivia desde la raíz. La estrategia del MNR fue brillante. Lograron armar una coalición súper amplia, uniendo a la clase media con los obreros y los campesinos. Y todos tenían un objetivo en común: terminar con el poder de los varones del estaño y los grandes terratenientes. Y en 1952 lo consiguieron. Su revolución nacional se apoyó en tres pilares gigantescos. Primero, el sufragio universal, que por fin le dio voto a la mayoría indígena y a las mujeres. Segundo, la reforma agraria, que desarmó el viejo sistema de haciendas. Y tercero, la nacionalización de las minas. O sea, el Estado tomó el control de la principal riqueza del país. Una transformación total. Pero como suele pasar, ese poder tan inmenso se convirtió en su propia debilidad. Las peleas internas y las divisiones rompieron el partido. Y ese vacío de poder, fue llenado de la peor manera, con una serie de golpes militares que hundieron al país en casi 20 años de dictaduras.
La vuelta a la democracia en 1982 no fue sinónimo de estabilidad, para nada. De hecho, lo que vino fue una época de alianzas políticas pragmáticas, por no decir otra cosa. Los principios ideológicos a menudo se quedaban en un segundo plano. Y si hay un ejemplo que lo demuestra todo, es este: el Acuerdo Patriótico, un pacto que dejó a todo el mundo con la boca abierta. El MIR, un partido de izquierda que había sido perseguido a muerte en la dictadura, se alió con el partido ADN. ¿De quién? Del mismísimo exdictador Hugo Banzer. Lo más loco de todo es que el líder del MIR, Jaime Paz Zamora, había llegado a decir que un río de sangre los separaba de Banzer. Este pacto fue la prueba de que, en la nueva democracia boliviana, la ambición por el poder podía construir puentes sobre cualquier abismo, por profundo que fuera. Al final, este sistema de pactos entre los partidos de siempre, la llamada democracia pactada, se agotó y colapsó a principios de los 2000. Y de esas cenizas surgió una fuerza política completamente nueva que venía desde las bases sociales. Pero un momento, antes de hablar del MAS, fijémonos en esta cita. Es sobre la Falange Socialista Boliviana, un partido de derecha nacionalista, y dice que la FSB fue de las primeras en formular un nacionalismo indigenista. Suena raro, ¿verdad? Bueno, pues quédense con esa idea, porque es la pista para entender una de las mayores ironías de la política boliviana. Y ahora sí, entra en escena el movimiento al socialismo, el MAS. Nació de la lucha de los sindicatos cocaleros como una herramienta política para defenderse. Pero lo más increíble de este nuevo actor político no era de dónde venía, sino el origen de su nombre. Porque detrás de ese nombre se esconde una de las vueltas de tuerca más inesperadas de toda esta historia. Y aquí está la revelación. La sigla MAS originalmente no era de ellos, pertenecía a una facción de ultraderecha, una rama de la FSB que se llamaba Movimiento al Socialismo Unzaguista. Y en 1999, este grupo le cedió legalmente el nombre al movimiento campesino de Evo Morales. Sí, así como suena. El nombre del principal partido de izquierda de Bolivia del siglo XXI vino de un partido nacionalista de derecha. ¡Increíble! Si miramos toda la foto, la comparación es fascinante. Así como el MNR lideró la Gran Revolución de 1952, el MAS, medio siglo después, encabezó otra transformación profunda que cambió por completo las reglas del juego. Son, sin lugar a dudas, los dos movimientos que han definido a la Bolivia moderna. Al final, la historia política de Bolivia es un ciclo constante de crisis y reinvención. Cada gran conflicto ha sido el parto de un nuevo orden. Y eso nos deja con la pregunta del millón. En este escenario que no para de cambiar, ¿cuál será la próxima gran transformación para Bolivia? Si la historia nos ha enseñado algo, es que seguramente no será lo que estamos esperando.